Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Carlos Henao, exmiembro, expresidente de la Corte Constitucional y hoy prestigioso presidente de la Universidad Externado de Colombia. El Externado cumple el próximo lunes 130 años de fundada, como una rebelión contra la Constitución del 86 del ultraconservador, en ese momento, presidente Núñez. A raíz de ese episodio, de esa conmemoración, la universidad realizará el lunes un acto especial en la misma institución con presencia del presidente Santos, a quien le van a entregar el más grande estudio que se ha hecho en Colombia en toda su historia en materia de minería. A ver, doctor Henao, primero hablemos un poquitito del Externado. ¿Cómo es la historia del Externado? Pues, primero que todo, muchas gracias, Yamil. Un saludo muy especial a su importantísima audiencia. ¿Qué le puedo decir yo del Externado? Mire, el Externado es una universidad que nació en rebeldía contra el dogmatismo, ¿cierto?, y el espíritu dictatorial de la Constitución de 1886, que se impuso a raíz de una batalla que se llamó de la Humareda de 1885, donde digamos, derrotaron a las personas que habían sido los presidentes y que habían sido los pensadores y el ejército, digamos, de lo que fue la Constitución de Río Negro o Constitución de 1863, que dicen que Miguel Ángel dijo, lo cual parece que no es cierto, que era una constitución para ángeles, porque esa constitución de 1863 era absolutamente liberal, librepensadora, tolerante, libertad total de imprenta, libertad total de opinión, federal, periodos de 2 años para presidente, 0 de estados de excepción, y de un momento a otro viene la regeneración en 1886 y cambia por completo el esquema. Cambia el esquema, ya se volvió un país centralista, presidencialista, mucho de eso todavía lo seguimos hasta conservando, presidencialista, donde personas como usted y yo sabemos lo que fue vivir bajo el estado de sitio, que era perenne. El estado de sitio bajo la Constitución del 86 fue, no sé, el 90% del tiempo, cuando debería ser todo lo contrario. Sí. Entonces, pero además hay un dato importante. En esa Constitución del 86 y en el Concordato del 87 se dice que la educación en Colombia tiene que regirse por los credos y los dogmas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sí. Y ahí surge este puñado de liberales, de librepensadores, donde dije, no, un momentico, ¿a cuento de qué? En el Externado. En el Externado. ¿Quién lo funda? Nicolás Pinzón Barlosten. ¿Quién era él? Mira, él era un abogado de la Universidad Nacional, expulsado, porque todos los que fundan el Externado son expulsados de, en aquel entonces, la Universidad Nacional y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que los expulsa el régimen precisamente por ser librepensadores. Y el Senado conserva aún su principio de libre pensamiento. Completamente, completamente, y lo puedo decir como rector, eso es nuestro ADN. El ADN de la Universidad Externado de Colombia, desde su fundación hasta hoy en día, es ser una universidad libre pensadora, tolerante, pluralista, donde sea lo mismo ser heterosexual que homosexual, y eso no tenga prejuicios, que eso no se recrimine, etc. Por eso lamenté tanto en su momento su retiro de la Corte Constitucional. Bueno, pero hay que seguir dándole impulso a una universidad que ha sido faro democrático y de democracia incluyente en este país. ¿Y por qué deciden, doctor Henao, conmemorar semejante celebración con la publicación de 4 tomos? 5. Sobre minería. Mire, y a mí eso fue un proyecto que yo lancé en el 2013, ¿sí? Casi recién llegado rector, como al año, en donde por primera vez se hace una investigación donde van todos los centros de investigación de una universidad en un objetivo común. ¿Cuál? Escogimos minería. Y escogimos minería porque era un tema trascendental para el país, ¿sí? Y ameritaba un estudio desde la antropología, sociología, economía, derecho, servidumbre, regulación, etcétera, y eso es lo que presenta estos 5 tomos. Son 5 tomos, mira, es que eso tiene de todo, ya mi hijo tiene 1, aspectos jurídicos, 2, medio ambiente y minería, 3, empresa y minería, 4, participación ciudadana, democracia y minería, 5, historia, que uno ve alucinante. Los problemas que están hoy en día son los mismos más o menos del siglo XVI y del siglo XVII. Eso
esos son los tomos y es una investigación bastante importante que da una enseñanza, un revolcón a la manera de investigar. Es toda una universidad unida investigando respecto de un tema. Y miren, lo cual quiere decir, doctor Henao, que toda persona, a partir del lunes próximo, que quiera saber algo, que tenga cualquier duda sobre ingeniería en Colombia, sobre minería en Colombia, de cualquier índice o jurídico o económico o regalías, ahí está todo. Ahí está todo. Práctica, pues, digamos, una petulante decir que ahí está todo porque la academia precisamente nunca lo abarca todo. Pero sí, Yamil, yo te diría que por lo menos alguien que se quiera interesar en este tema no puede dejar de lado el estudio de estos 5 tomos que le va a entregar el Externado de Colombia al presidente de la República como una contribución en nuestro cumpleaños 130, una contribución orgullosa al desarrollo y al debate académico del país. Pero entonces, ahí están todas las normas jurídicas que rigen hoy la minería, en petróleo, en oro, en níquel, en exploración, en explotación, en licencias, en medio ambiente, todo. Todo, Yamil. Yo le diría que realmente el espectro es muy grande, vuelvo a ir, todo es difícil decirlo, pero sí tiene un espectro. Es que mire, son 67 escritos hechos por 96 investigadores y todos con pares internos y pares externos. Es decir, es un libro que está al nivel máximo de conciencia, porque tuvimos el cuidado de que hubiera el tiempo, de que hubiera retroalimentación de las personas expertas de toda parte del mundo que leyeron los artículos que aquí se publican. ¿Y con qué objetivo, doctor Henao, el Externado decide lanzar esos volúmenes y realizar esa investigación? Hombre, yo creo, Yamil, que, mire, la academia es un poder muy importante de la sociedad. Yo sé que la academia no es la que manda, porque pues, obviamente para eso está el poder político, pero la academia ilustra. Y la academia arma debate. Y una academia libre, que no sea comprada, que no sea interesada, que no sea pagada, es una academia que da elementos democráticos para el desarrollo de un país a partir de la educación y a partir del debate. ¿Cuál es la más importante conclusión de la investigación, doctor Henao? Pues hay muchas dependiendo del punto donde usted se quiera ubicar, pero... Vayamos punto por punto. Bueno. Jurídicamente, mayor conclusión. Que hay una incertidumbre jurídica muy grande, que fíjese usted lo que pasó con la sentencia muy importante de hace 4 o 5 días de la Corte Constitucional. Y cuando le digo que hay una incertidumbre jurídica muy grande, una inseguridad jurídica, es porque el seguimiento, ya lo demostramos en el libro, que más o menos de los últimos 12 años para acá, todo lo que han sido, no todas pues, pero la gran mayoría de leyes trascendentales o de decretos trascendentales en materia de minería han sido declarados o inconstitucionales por la Corte Constitucional o inconstitucionales o ilegales por el Consejo de Estado. Es decir, hay una situación de mucha inseguridad jurídica, como lo demuestra este fallo reciente de la Corte Constitucional, que es de los fallos más importantes que hay en materia minera. Pero con todo respeto le hago esa observación. Usted se queja de la inseguridad jurídica y usted alaba el fallo de la Corte Constitucional de hace 4 días. Pero el señor ministro de Medio Ambiente acaba de enviar una comunicación a la Corte Constitucional pidiéndole que aclare el fallo. Sí, el ministro de Medio Ambiente, quien conozco mucho, además externadista, mucho honor, el ministro Vallejo, pues obviamente él tiene una perspectiva que es absolutamente respetable, pero yo le digo que lo más importante del fallo, que habrá de acatarse y que es bueno que le den explicación porque todavía no ha salido la sentencia. Es que lo único que hay es un comunicado de prensa porque es muy reciente. Como de costumbre. Como de costumbre en la Corte Constitucional, desde que yo estaba ya desde antes. Pero entonces, ¿qué es lo que le digo? Las 2 cosas más importantes que será para un debate jurídico y ciudadano. 1, no se pueden tocar los páramos en materia de minería. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso ataca, pero en la médula, todo lo que son los recursos hídricos del país. Cierto, pero pregunta, ¿qué pasa con las licencias que ya han sido otorgadas? Lo que leí en el comunicado de prensa es que esas licencias de todas maneras habrán de perder valor, ¿cierto? Habrán de perder valor, ¿por qué? Porque hay una inconstitucionalidad, no conozco si sobreviviente o no, pero hay una constitucionalidad en ese sentido. Es un derecho adquirido. Esa es una discusión y en eso, si quiere, la planteamos también con la pensión de los congresistas, digo, la cual yo suscribí. Pero digo, las preguntas que le hago, doctor Henao, con muchísimo respeto a usted y a la Corte,
es que el fallo no es claro, aun cuando no se conoce, ¿cierto? Pero deja ciertos vacíos, por ejemplo ese. ¿Qué pasa con las licencias? Claro. Entonces digo, la Corte, en vez de aclarar, ayudó a confundir. Mire, Yamil, lo que pasa es que los tiempos del periodismo son distintos a los tiempos de las cortes. Acaba de salir la sentencia, ¿sí? Y es normal que una corte, entre la aprobación de la sentencia y el texto definitivo, donde va a estar todo aclaradito y explicado, se tome algún tiempo porque hay que rehacer a partir del debate que se da al interior de la sala plena. Entonces, ustedes analizan, no, que es que eso está incompleto. Esperemos a ver. Por ahora hay solamente una sentencia con una parte resolutiva que vendrá a ser aclarada por la Corte Constitucional. El estudio del externado demuestra, primero, que no hay consistencia, no hay estudios jurídicos válidos, no hay seguridad jurídica. Exactamente. Digamos, ese es un tema... En minería. En minería. Segundo, económicamente. Mire, económicamente hay un tomo dedicado a lo que es empresa y desarrollo minero. Y ahí se observa mucho cómo también hay una inestabilidad en todo lo que tiene que ver con impuestos, con el tratamiento de los impuestos y sobre todo con muchos elementos que no son esenciales a la minería, como por ejemplo el desarrollo de la infraestructura. Porque el desarrollo de la infraestructura, la falta de desarrollo de la infraestructura en el país encarece absolutamente todos los recursos de la minería. Pero también se llegan a conclusiones como, por ejemplo, tan solo como el 20%, se lo estoy diciendo de memoria, de las empresas mineras legales, porque las ilegales ni hablemos, esas no tienen nada que ver con esto, las legales más o menos el 20% tan solo están con programas de responsabilidad social, ¿sí? De social empresarial, donde ahí se hacen unas sugerencias para que haya una mayor, digamos, intención de las empresas de tener una colaboración en responsabilidad social, tanto con las comunidades como con todo el entorno en el cual intervienen. Pero entonces, doctor, económicamente, ¿qué porcentaje de la minería que hay en Colombia es legal y qué porcentaje ilegal? Mire, los estudios que hicimos y que además son hechos también por el Estado, da cuenta de que aproximadamente el 60% de la minería es ilegal. O sea, más de la mitad de la minería en el país es ilegal. ¿E ilegal de parte de quién? De las guerrillas. ¿Sí? Ilegal de parte de la BACRIM. Sí. Porque ilegal de parte de grupos paramilitares o los consecuentes a los paramilitares. Y en eso, ese es un tema muy grave y esa es otra de las conclusiones obvias que saca este estudio. Falta un control estatal sobre la minería ilegal. Es que, Yamit, mire, la minería ilegal, Colombia es el país que más mercurio está vertiendo sobre el subsuelo. Le estoy hablando de 180 toneladas al año de mercurio. Usted sabe que el mercurio es veneno. O sea, primero, doctor, perdón la interrupción. ¿Por qué me menciona el mercurio? Porque el mercurio es un elemento que utiliza la minería ilegal, no la legal, que tiene desarrollos tecnológicos, la minería ilegal, para separar el oro de los otros componentes, de la arena, de todo eso. Entonces, tira mercurio, ¡rum! Y se va el mercurio, y ese mercurio, como le digo, son 180 toneladas que está el territorio colombiano sufriendo por falta de control sobre la minería ilegal. El mercurio separa el oro de la tierra, exacto, pero envenena el agua de los ríos. Completamente. Y somos el país más contaminado de América Latina en materia de mercurio. Y hay países mucho más mineros que nosotros, Chile, por decir un ejemplo. Entonces, ese tema es otro tema importante. Nosotros insistimos de la necesidad, y ahí ya vienen muchas cosas técnicas que no valen la pena desarrollar, pero no sé, formas de reglamentación de la actividad minera, los ejercicios del control policivo sobre la actividad minera, porque Colombia lo está pidiendo a gritos. Ya mire, es que, perdóname, pero un 60% de una actividad minera ilegal contaminando a mansalva, porque es que la minería ilegal es distinta a la artesanal. En la artesanal es la persona en el Chocó haciendo así con una, no recuerdo cómo se llama eso, baraca o lo que sea, para sacar el oro. Esa minería no es ilegal. De bateo. De bateo, exacto. La ilegal, Yamit, es la que tienen empresas ilegales, con trabajadores, con industria, con maquinaria. Esa es la empresa, eso es lo que se mercurio. El mercurio envenena, el mercurio asesina, el mercurio acaba ríos, el mercurio acaba peces. Por completo, es un veneno. Mire, el mercurio
tómese usted la bolitica que hay en un termómetro, que es hecho de mercurio, esa bolitica que usted ve ahí, y verá qué es lo que le pasa. Ahora imagínese 180 toneladas. Eso se usa en Colombia hoy, 180 toneladas de mercurio para buscar oro. Sí, esa es una conclusión. Por eso digo que creo que otra de las grandes conclusiones es que el Estado tiene que tener muchísimo más fortaleza. Sí, y eso se liga con el posconflicto, entre otras. Está muy relacionado porque hay muchos artículos sobre minería y posconflicto en el libro, en donde uno de los puntos es buscar que las colaboraciones de los grupos que han estado al margen de la ley, de pasar de ser ilegales, pasen a ser legales precisamente para controlar este fenómeno. Ahora, doctor Henao, inmediatamente después de comerciales, nuestro territorio es rico en oro, en níquel, en colván, en minerales para extraer tanto legal como ilegalmente, después de comercial. Somos realmente ricos en oro, en platino, en colván, en níquel, en hierro. Bastante. Colombia es un país muy rico en términos mineros, pero le reitero que el 40% de nuestro territorio está concernido por títulos mineros y por industria minera. A ver, ¿es cierto o es leyenda que somos el segundo productor del mundo después de Rusia? Tengo entendido que sí, Yamil, tengo entendido que sí, pero el problema allí es que mucha de esa minería del oro también es ilegal. Hay mucha que es legal, pero mucha que es ilegal. Entonces, eso hace muy difícil tener estadísticas certeras. Porque una cosa es la legal, que eso entra en el circuito económico, etcétera. Y mire que hay sugerencias tan importantes a nivel internacional. Por ejemplo, que de aquí para adelante, siempre que usted vaya a hacer un celular, unas gafas, un computador, un reloj, lo que sea, que aquí está la minería metida en prácticamente en todo, en este micrófono, en todo está la minería metida, que haya certificaciones de procedencia, de legalidad, que haya alguna autoridad que certifique, precisamente para tratar de impedir toda la compra de esa minería ilegal que va y se vende en todo el mundo. Ahora, doctor, no, sobre el mercurio, a propósito, ¿el mercurio es de libre venta en Colombia? Perdóneme, pero no le sé decir. No, supongo que no, pero no le sé responder con certeza. Yo supongo con todo respeto que sí, por eso, porque médicamente es indispensable. Claro, a veces, pues. Pero digamos que porque sea médicamente indispensable es regulado. Sí. Pero no de venta libre. No sé si sea una venta libre que yo quiero, hey, sí, deme una tonelada de mercurio y que me la vendan, me extrañaría, sí, por lo menos. ¿Y de dónde sale el mercurio aquí en Colombia? ¿Contrabando? Mucho de contrabando, básicamente de contrabando, que llegan precisamente por la minería legal, que es la que lo usa, porque es que la legal no. Sí. La legal tiene desarrollos tecnológicos que no requieren del mercurio para desarrollar su minería. Digamos, doctor Henao, que cuando se conozca los 5 volúmenes del Senado de Colombia, su investigación, la gente va a quedar aterrada del desconocimiento que hay en el país sobre su minería. Ha habido estudios, la misma Contraloría hizo un estudio importante sobre ese tema, pero yo creo que sí van a haber muchos elementos de reflexión. Un tomo, Yamid, que es muy interesante, ¿sabe? Porque es muy teórico, es la tensión que existe entre minería y medio ambiente. ¿Cómo resolverla? Porque es que ese es otro problema muy grande, porque tú no puedes despotricar de la minería, porque si tú despotricas de la minería, pues no tienes aviones, no tienes carros, no tienes nada. Entonces, tú no puedes satanizar la minería. Eso sería un error de un pueblo, de una sociedad, de satanizar la minería. Pero tampoco le puedes dar una vía libre completa para que dañe completamente el medio ambiente. Entonces, esa tensión entre esos dos conceptos, medio ambiente y minería, son muy estudiados allí, ¿sí? en el tomo segundo de nuestra publicación. Yo creo, doctor Henao, obviamente con mucha humildad, que el gran problema de Colombia es ese, el conflicto y a nivel de opinión pública. ¿Qué debe ser prioritario? ¿Explotar y explorar la minería o proteger el medio ambiente? La investigación del externado, ¿qué recomienda? Un equilibrio, un equilibrio, como finalmente todo en la vida. O sea, donde haya una mayor regulación, uno,
donde haya una mayor legalidad de la minería, ¿cierto? Porque la que más daña, no solo, pero la que más daña el medio ambiente es la minería ilegal, y solamente haciendo un equilibrio y una ponderación entre los dos niveles se podrá lograr una minería que piense en las generaciones futuras, que esa es una obligación de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué universo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, me entiende? Y ahí es donde la voracidad capitalista en muchas ocasiones no le importa, porque es tal la necesidad de ganar dinero ya, en este momento, para que el gerente muestre cifras, diga, subí en el 70% mi producción minera. Eso hay que controlarlo también. Es que casi que se lo ligo con el discurso de Piketty, que estuvo en el externado hace pocos días, en donde el capitalismo no es que sea malo en sí mismo. Lo que es malo del capitalismo es el desafore capitalista, que eso también se da a muchas multinacionales, sin lugar a dudas. Yo recuerdo, doctor Henao, que hace muchos años, 20 tal vez, el externado realizó un estudio y publicó volúmenes sobre el aborto en Colombia, y diría que fue la primera institución en el país que se atrevió a plantear el tema, y que dijo claramente que el aborto era una cuestión personal y que debía ser la mujer la que decidiera. Entonces, ¿por qué el externado decide, en vez de tratar temas tan actuales como la violencia, como la paz, como la salud, como la educación, tratar minería? Porque es que también es un tema muy actual. Es que mire, en la minería ya a mí se conjuga todo lo de la sociedad. Aspectos económicos, cuánto van a pagar de regalías, cuánto van a pagar de impuestos, aspectos políticos, cómo está la minería en el territorio, ¿sí? Relación minería-territorio, que es uno de los tomos, ¿sí? Entonces es un tema muy actual porque ahí converge toda la sociedad colombiana, conflicto y minería. Sí. ¿Sí? Oye, pregunta final. Ajá. Si yo quiero los 4 tomos, ¿cómo los consigo? 5, ¿verdad? En la Universidad Externado de Colombia. ¿Se compran? Sí, claro, se compran, y entre otras vamos a vender también uno por uno al que quiera, porque de pronto a usted no le interesa tener los 5 porque no es experto en minería, sino que quiere ver medio ambiente y minería, entonces compra ese. Pero uno va y lo pide. Claro. Vale? No tengo ni idea. No, pero no es el caro. El Externado de Colombia se consigue. A partir del miércoles, del lunes ya está. Sí, señor. Ya se podrían conseguir. Finalmente, de verdad, ¿está usted amañado en la rectoría del externado? No, completamente amañado, mi querido Yamid, con todos los rumores que ha habido de que me retiraría de la Universidad Externado de Colombia. Yo puedo decir claramente que no lo hago. No hay ningún cargo en este momento que me haga más feliz y más pleno que ser rector de la Universidad Externado de Colombia. Ni que lo piensen. No, para nada. En ofrecerle nada. Nada de nada. De nada. Nada. De nada. Doctora, muchísimas gracias. No, Yamid. La pregunta para nuestros televidentes: ¿ustedes creen oportuno o no el estudio que acaba de hacer el Externado de Colombia sobre la minería en Colombia? ¿Sí o no? Resultados del sondeo saldrán al final de la misión. Lo felicito. Muchas gracias, Yamid, y saludos de nuevo a toda su gran audiencia. Y quédese ahí. Sí. Viene la noticia del día de la emisión central de Noticiero CB.